El termómetro afuera de la cabaña de William Thornton marcaba negativo 42 grados y hielo se estaba formando en las paredes interiores. Un cuarto de milla de distancia, dentro de una cueva de piedra caliza que el asentamiento entero había burlado por 8 meses, Matthias Keller estaba sentado en sus mangas de camisa, leyendo a la luz del fuego. La temperatura una constante de 60 degrees. Antes de que vayamos más lejos, déjanos saber en los comentarios desde dónde estás mirando. Y si historias de ingenio fronterizo te hablan, pulsa ese botón de suscribirse. El cuento de mañana es aún más increíble. El invierno de 1854 llegó al territorio de Dakota con una crueldad de la que los viejos hablarían por décadas. Matthias Keller había experimentado 6 inviernos en la frontera, y él pensó que entendía el frío. Él había aprendido a mantener fuegos apropiadamente, a rellenar huecos en paredes de troncos con musgo y arcilla, a almacenar suficiente leña para durar de noviembre a marzo. Él había construido su cabaña de la manera que todos los demás construían cabañas, troncos con muescas apilados horizontalmente, barro empaquetado entre huecos, un techo cubierto de corteza, una chimenea de piedra en una esquina. La estructura había resguardado a su familia adecuadamente a través de inviernos previos. Pero 1854 fue diferente. El frío llegó a principios de diciembre y no se dio. Las temperaturas cayeron a 20 de Italia y se quedaron allí por semanas. Entonces cayeron más. Para enero, lecturas matutinas mostraban 35, 40. Matthias quemó madera constantemente. La chimenea consumía tronco tras tronco. Sin embargo, la cabaña permanecía brutalmente fría. Su esposa Anna envolvió a su hijo de 6 años Hans en cada manta que poseían. El niño durmió cerca de la chimenea, pero incluso allí su aliento creaba nubes de escarcha en el aire. Matthias podía ver sus errores ahora. Podía verlos con terrible claridad mientras él luchaba para mantener a su familia viva. Los huecos entre troncos que él pensó que había calafateado adecuadamente estaban permitiendo al aire frío entrar. Las esquinas donde los troncos se unían con muescas se habían asentado a lo largo de los años, creando aberturas que él no podía ver, pero podía sentir. Las paredes de troncos de una sola capa proveían aislamiento mínimo. El calor de la chimenea subió directamente y escapó por el techo. La puerta hecha de tablas toscamente cortadas se había encogido en el frío seco, creando un hueco a lo largo de la parte inferior que dejaba entrar un flujo constante de aire gélido. El frío radiaba a través de los troncos mismos, como si la madera estuviera transmitiendo la temperatura exterior directamente al espacio habitable. Para mediados de enero, ellos habían quemado 2,3 de su suministro de leña de invierno. Matthias comenzó a quemar muebles. La mesa fue primero, luego las sillas, luego el armazón de la cama. Ellos durmieron en el suelo cerca de la chimenea, acurrucados juntos bajo cada pieza de tela que poseían. Ana desarrolló una tos que no se detendría. Hans se quejó de que le dolían los pies, la primera señal de congelación que Matthias intentó desesperadamente revertir calentando los pies del niño contra su propio pecho. El 23 de enero, la temperatura cayó a 46 grados. Hannah murió esa noche, sus pulmones finalmente rindiéndose de respirar aire tan frío que quemaba. Hans murió 2 días después. Matthias abrazó a su hijo y sintió el pequeño cuerpo enfriarse. Sintió la vida irse y algo dentro de él se rompió que no tenía nada que ver con el dolor. Era rabia. Rabia por su propia insuficiencia, por la cabaña que había fallado en protegerlos, por métodos de construcción que todos aceptaban como adecuados pero eran fundamentalmente insuficientes. Él había seguido cada regla de construcción fronteriza.
Él había construido exactamente de la manera que sus vecinos construían, de la manera que su padre le había enseñado, de la manera que cada colono construía, y su familia se había congelado hasta morir dentro de 4 paredes y un techo que se suponía que los mantendrían a salvo. La cabaña había fallado, la construcción tradicional había fallado, y Matías, sentado solo en ese espacio frío de muerte con 2 cuerpos que necesitaban ser enterrados, tomó una decisión que parecería insana a todos los que lo conocían. Él nunca confiaría en una cabaña de madera otra vez. La primavera llegó tarde en 1855. La nieve se derritió lentamente, revelando un paisaje que parecía exhausto del asalto del invierno. Matías enterró a Ana y Hans en una ladera con vistas al asentamiento, marcando sus tumbas con cruces de madera que talló durante las semanas entumecidas después de sus muertes. Otros colonos asistieron al entierro, ofreciendo condolencias que se sentían huecas. Ellos no habían perdido a nadie. Sus familias habían sobrevivido, frías y miserables quizás, pero vivas. Matías regresó a su cabaña y no pudo entrar. El espacio donde su familia había muerto se sentía contaminado por el fracaso. Él durmió afuera bajo lona por 2 semanas, incluso mientras las temperaturas permanecían cerca del punto de congelación. Los vecinos pensaron que el dolor le había roto la mente. El pastor Heinrich Vogel visitó hablando sobre la voluntad de Dios y la importancia de la aceptación. Matías escuchó cortésmente y no dijo nada. La cabaña del pastor también había estado brutalmente fría ese invierno. Su teología no ofrecía soluciones prácticas. Lo que comenzó como dolor se transformó en algo más: obsesión. Matías comenzó a caminar por el asentamiento, estudiando cada cabaña con una intensidad que incomodaba a la gente. Él examinó las uniones de las esquinas, notando cómo los troncos se habían asentado y separado. Él presionó su mano contra las paredes, sintiendo el frío irradiar a través de la madera que se suponía que aislaba. Él midió los huecos con sus dedos, encontrando aberturas que parecían pequeñas, pero creaban caminos para que el calor escapara. Él habló con cada familia sobre su experiencia invernal. William Thornton, cuya cabaña era considerada una de las mejor construidas en el asentamiento, admitió que habían quemado cada pieza de mobiliario y casi se habían quedado sin leña para febrero. La familia Garrett había rotado quién dormía más cerca del fuego, porque no había suficiente calor para todos simultáneamente. El viejo Tom Bridgewater, un exminero de plata de Alemania, mencionó que incluso en temperaturas negativas, los túneles de las minas mantenían temperaturas relativamente constantes. Ese comentario detuvo a Matías. Él le pidió a Tom que lo repitiera. Tom explicó que una vez que descendías por debajo de cierta profundidad, las minas mantenían la misma temperatura todo el año, frescas en verano, cálidas en invierno. La tierra misma regulaba la temperatura. La roca retenía el calor y lo liberaba lentamente. Matías había trabajado brevemente en minas de carbón antes de venir al oeste. Él recordaba el fenómeno, pero nunca había considerado sus implicaciones para el refugio. Él comenzó a investigar todo lo que pudo encontrar sobre estructuras subterráneas. El asentamiento tenía pocos libros, pero el topógrafo territorial tenía un volumen sobre geología que mencionaba las propiedades de la piedra caliza: alta masa térmica, buena retención de calor, regulación estable de la temperatura. Matías tomó prestado el libro y lo leyó hasta que pudo recitar pasajes de memoria. Un patrón emergió en su pensamiento. Las cabañas de madera fallaban porque la madera era una masa térmica pobre. Se calentaba rápidamente y se enfriaba rápidamente. Los troncos transmitían las temperaturas exteriores hacia adentro. Los huecos eran inevitables a medida que la madera se secaba y asentaba.
Incluso una construcción perfecta creaba una cáscara que libraba una batalla perdida contra el frío extremo. Pero la roca, roca sólida conectada a la tierra, mantenía temperaturas estables sin importar las condiciones de la superficie. La roca absorbía calor lentamente y lo liberaba durante horas. La roca no se encogía ni se agrietaba ni creaba huecos. La idea formándose en la mente de Matías era radical. Él necesitaba un refugio que no solo estuviera construido con los materiales de la tierra, sino que estuviera integrado con la tierra misma. Matías pasó abril trabajando en trabajos ocasionales en el asentamiento, ganando suficiente dinero para comprar herramientas y suministros que no podía hacer él mismo. Él reparó cercas, partió leña para familias que habían agotado sus suministros y ayudó a Samuel Garrett a construir un cobertizo. La gente fue amable con él de la manera cuidadosa en que las comunidades tratan a los tocados por la tragedia. Le dieron trabajo, pero no esperaban conversación. Matías lo prefería así. Su mente estaba en otro lugar. Durante largas noches solo, él reconstruyó recuerdos de sus días de minero en Pennsylvania. Él había tenido 17 años, trabajando en minas de carbón de antracita para ganar dinero para el pasaje para el viaje al oeste. El trabajo era brutal y peligroso, pero las minas le habían enseñado cosas sobre la tierra y la roca que él no había valorado en ese momento. Ahora esos recuerdos se convirtieron en conocimiento técnico precioso. Él recordaba mañanas de invierno cuando las temperaturas de la superficie eran amargamente frías. Los mineros descendían por escaleras de pozo a la oscuridad y en minutos se quitaban sus abrigos pesados. 60 pies bajo tierra, la temperatura permanecía constante, aproximadamente 51 sin importar si la superficie era 0 u 80. En verano los mineros daban la bienvenida a la frescura. En invierno ellos trabajaban con relativa comodidad mientras la gente en la superficie se congelaba. Los pozos más profundos mantenían temperaturas aún más estables a 100 pies. La variación estacional desaparecía por completo. Las rocas que rodeaban los túneles absorbían y retenían el calor del núcleo de la Tierra, creando un ambiente que las estructuras humanas sobre el suelo nunca podrían lograr. Matías recordaba haber preguntado a un minero mayor por qué no vivían simplemente bajo tierra. El minero se había reído y había dicho que los hombres no eran topos, que Dios hizo la luz del día por una razón. Pero ¿qué si ese minero estaba equivocado? ¿Qué si la respuesta en la supervivencia fronteriza no era construir mejores cajas de madera, sino integrar el refugio con la estabilidad geológica que ya existía? Matías no estaba pensando en vivir en la oscuridad. Él estaba pensando en usar roca como una pared, o dos paredes, o una sección trasera entera de una estructura. Que la piedra hiciera lo que la madera no podía: retener la temperatura, resistir el viento, eliminar los huecos y grietas que mataron a su familia. Él recordaba otros detalles: caras de roca que lloraban humedad cuando la temperatura cambiaba, desafíos de ventilación en espacios cerrados, la forma en que el humo se comportaba en túneles versus aire abierto. Estos no eran problemas triviales, pero eran problemas solucionables. La humedad podía manejarse con drenaje adecuado y circulación de aire. La ventilación podía diseñarse usando fisuras naturales o chimeneas construidas. Cada desafío tenía una solución, si se entendían los principios involucrados. Tom Bridgewater confirmó el pensamiento de Matías cuando hablaron a principios de mayo. Tom había trabajado en minas de plata en Alemania durante 12 años antes de inmigrar. Él entendía la roca mejor que nadie en el asentamiento. Cuando Matías describió su idea, construir una cabaña parcialmente dentro o contra una formación rocosa, Tom asintió lentamente. La física era sólida. La piedra caliza particularmente
tenía excelentes propiedades de masa térmica. El desafío sería encontrar la formación geológica correcta e ingeniar la integración apropiadamente. Tom le advirtió sobre algo más. El asentamiento pensaría que estaba loco. La cultura fronteriza valoraba la independencia y la autosuficiencia, pero también valoraba la conformidad con métodos probados. Construir en roca parecería primitivo, atrasado, algo que hacían los indios o los animales. Matías enfrentaría la burla. Matías aceptó esa realidad. La burla no había matado a su familia. El frío sí. A mediados de mayo, Matías comenzó a explorar el terreno más allá del asentamiento. Él no estaba buscando madera o agua o buenas tierras de cultivo. Él estaba buscando roca, específicamente formaciones de piedra caliza con salientes naturales o alcobas que pudieran integrarse en el diseño del refugio. El territorio de Dakota era principalmente pradera, pero los estudios geológicos indicaban que existían depósitos de piedra caliza en ubicaciones dispersas donde los mares antiguos habían dejado capas sedimentarias. Él cabalgó hacia el noreste por 2 días, siguiendo un arroyo que cortaba a través de un terreno que se elevaba gradualmente. Al tercer día encontró lo que necesitaba. Un acantilado de piedra caliza se elevaba 30 pies sobre la pradera, su cara erosionada en capas horizontales. Cerca de la base, la erosión había creado una alcoba natural, no exactamente una cueva, pero un receso definido donde el saliente se extendía 12 pies más allá de la cara de roca vertical. El espacio debajo tenía aproximadamente 15 pies de ancho y 10 pies de profundidad, protegido de la precipitación directa y el viento. Matías desmontó y se acercó lentamente, como si la formación pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Él entró en la alcoba e inmediatamente sintió la diferencia en la temperatura del aire. Afuera la tarde de mayo era cálida, casi 70 grados. Dentro de la alcoba el aire era notablemente más fresco, quizás 60 grados. Él presionó su palma contra la cara de roca. Se sentía fresca y seca, ligeramente de textura áspera. Él pasó el resto de ese día explorando la formación. El saliente era sólido, sin grietas visibles o inestabilidad que amenazara con un colapso. La cara de roca mostraba siglos de meteorización, pero no deterioro reciente. El drenaje de agua parecía excelente. El suelo dentro de la alcoba estaba seco a pesar de las recientes lluvias de primavera. La alcoba miraba al sureste, lo que proporcionaría sol matutino, pero protección de los fuertes vientos del oeste que dominaban el clima invernal. Lo más importante, la ubicación estaba a solo 2 millas del asentamiento, lo suficientemente cerca para viajes de suministro, pero lo suficientemente lejos para privacidad. Un pequeño manantial emergía de rocas a 50 yardas de distancia, proporcionando agua confiable. La madera estaba disponible a una distancia de transporte razonable. El sitio era perfecto. Matías regresó al asentamiento y tomó prestado un termómetro de mercurio del Dr. William Stern, el médico del asentamiento. Él le dijo al médico que estaba realizando un experimento, pero no explicó más. El doctor Stern, quien había atendido a Anna y Hans durante sus últimos días, no hizo preguntas. Él simplemente entregó el instrumento con instrucciones para su cuidado. Machas regresó a la alcoba de piedra caliza y pasó 3 días completos monitoreando las temperaturas. Él colgó el termómetro en una proyección de roca dentro de la alcoba y lo revisó cada 2 horas, registrando lecturas en un pequeño cuaderno. Las temperaturas exteriores variaron de 48 grados por la noche a 72 durante el sol de la tarde. Dentro de la alcoba,
Las temperaturas se mantuvieron entre 51 y 54 de Gaman, una variación de solo 3 de Ryan comparada con 24 de afuera. La cara de roca misma mostró aún menos variación. Cuando Matías colocó el termómetro directamente contra la piedra, las lecturas nunca cayeron por debajo de 50 ni subieron por encima de 53 de. La masa térmica estaba haciendo exactamente lo que la experiencia minera le había enseñado que haría, absorbiendo extremos de temperatura y manteniendo el equilibrio. Él tenía su prueba. Ahora necesitaba construir. Matías anunció su intención en una reunión comunitaria dominical a finales de mayo. El asentamiento celebraba estas reuniones mensualmente para discutir preocupaciones compartidas, mantenimiento de carreteras, problemas de ganado, acuerdos de defensa mutua. Matías los había evitado desde la muerte de Ana, pero él necesitaba informar a la gente de sus planes. Él esperó hasta que el negocio rutinario concluyó. Luego se puso de pie y describió lo que pretendía construir. Una cabaña integrada en la alcoba de piedra caliza que había descubierto 2 millas al noreste. La cara de roca serviría como la pared trasera y proporcionaría masa térmica para la regulación de la temperatura. El silencio que siguió a su explicación duró quizás 10 segundos. Entonces William Thornton se rió. No fue una risa cruel exactamente, más incredulidad teñida de lástima. Otros se unieron, risas nerviosas de personas inseguras de cómo responder a lo que parecía una locura. Matías había esperado esta reacción, pero experimentarla aún escocía. William se puso de pie, todavía riéndose. Era un hombre grande, seguro de sus opiniones, acostumbrado a ser escuchado. Él se dirigió a Matías directamente, pero habló lo suficientemente alto para todos. Construir en una cueva era lo que hacían los animales. Osos, lobos, criaturas sin sentido ni civilización. Un hombre, especialmente un hombre cristiano, construía estructuras apropiadas. Las cabañas de madera habían servido a la humanidad por miles de años. Lo que Matías proponía era una regresión, un rechazo de la vida civilizada. Samuel Garrett, el carpintero más hábil del asentamiento, planteó preocupaciones estructurales. Las caras de roca no eran estables. El saliente podría colapsar. La humedad se filtraría de la piedra caliza, pudriendo cualquier madera que la contactara. El proyecto era peligroso y fracasaría. Él había visto paredes de roca llorar agua. Él había presenciado estructuras de piedra derrumbarse. Matías carecía de la experiencia para construir de forma segura en formaciones geológicas. El pastor Bogle abordó el asunto desde motivos morales. Dios había dado a la humanidad dominio sobre la creación, lo que incluía construir hogares apropiados sobre el suelo, a la luz y al aire. La vida en cuevas sugería vergüenza, ocultamiento, un retiro del mundo. Dios hizo. Varias mujeres expresaron preocupaciones sobre la respetabilidad. ¿Cómo se casaría de nuevo Matías? ¿Cómo reconstruiría una vida familiar? Si vivía en una cueva, ¿qué mujer aceptaría tales arreglos? El mensaje implícito era claro. Su proyecto lo marcaría como inadecuado, extraño, alguien fuera de la sociedad normal. Matías escuchó todas las objeciones sin interrumpir. Cuando la gente terminó de hablar, él respondió simplemente. Él tenía medidas que probaban que la roca mantenía temperaturas estables. Él entendía la gestión de la humedad por la experiencia minera. El saliente había permanecido por siglos y no mostraba inestabilidad. Él no estaba construyendo una vivienda en cueva, sino integrando métodos de construcción probados con ventajas geológicas. Su decisión era final. Tom Bridgewater habló al final.
Él confirmó que la comprensión de Matías sobre la masa térmica y las propiedades de la roca era correcta. La experiencia minera proporcionaba experiencia relevante. La física era sólida. Ese respaldo de alguien respetado por su conocimiento práctico calmó algunas críticas, pero la mayoría de la gente permaneció escéptica. La reunión concluyó con una atmósfera incómoda. Las familias se fueron en pequeños grupos y Matías escuchó conversaciones susurradas. Las palabras «hombre de las cavernas» y «perdió la cabeza» llegaron a sus oídos. Los niños lo miraban con curiosidad. Él se había convertido en el excéntrico del asentamiento, el hombre cuyo dolor lo había llevado a elecciones extrañas. Matías regresó a su vieja cabaña, reunió sus herramientas y comenzó a hacer listas de suministros necesarios. La burla no importaba. El estatus social no importaba. Solo una cosa importaba: construir un refugio que nunca fallaría de la manera en que su cabaña anterior había fallado. Tom Bridgewater visitó a Matías 3 días después de la reunión comunitaria. El viejo minero llegó al amanecer montado en una mula y llevando una alforja de herramientas. Dijo poco al saludar, simplemente pidió ver la formación de piedra caliza. Cabalgaron juntos hasta el sitio, y Tom pisó 1 hora examinando la alcoba con exhaustividad profesional. Él probó la estabilidad del saliente, golpeándolo con un martillo, escuchando el sonido que hacía la roca. Un tono sólido y uniforme indicaba integridad estructural. Él inspeccionó la cara de roca en busca de grietas, pasando sus dedos a lo largo de las capas horizontales. Él verificó el drenaje de agua, notando cómo el suelo se inclinaba suavemente lejos de la alcoba. Él estudió el ángulo del saliente, estimando cuánta protección proporcionaba de la precipitación y el viento. Finalmente, él se volvió hacia Matías y asintió. La formación era sólida. Piedra caliza tan gruesa y bien estratificada aguantaría otros 1000 años. El saliente no mostraba fracturas por estrés ni inestabilidad. El sitio era ideal para lo que Matías pretendía. Se sentaron a la sombra de la alcoba y Tom compartió conocimientos acumulados durante décadas trabajando bajo tierra. La masa térmica era el principio clave. La roca absorbía calor lentamente debido a su densidad y estructura molecular. Una vez calentada, liberaba ese calor gradualmente durante muchas horas. Un fuego ardiendo durante 2 horas podía calentar la piedra caliza lo suficiente como para irradiar calor durante 8 a 10 horas después. La temperatura del suelo proporcionaba una ventaja adicional. Debajo de la línea de congelación, la Tierra mantenía una temperatura constante todo el año, aproximadamente 50-55 días en esta región. La formación de piedra caliza se extendía profundamente bajo tierra, conectando con esa fuente de temperatura estable. Incluso en el invierno más frío, la cara de roca dentro de la alcoba nunca bajaría de 50 grados. Tom explicó la gestión de la humedad. La piedra caliza podía llorar agua cuando las diferencias de temperatura creaban condensación. La solución era la circulación de aire y un pequeño hueco entre la cara de roca y cualquier pared interior. Matías debería construir la pared frontal de su cabaña a 6 pulgadas de la roca, permitiendo que el aire fluyera por detrás. Ese hueco evitaría la acumulación de humedad y permitiría que la roca respirara. La ventilación requería una planificación cuidadosa. El humo y el dióxido de carbono eran más pesados que el aire caliente. En un espacio cerrado, se hundirían y acumularían. Matías necesitaba una chimenea que creara una fuerte corriente, sacando el aire contaminado mientras introducía aire fresco a través de aberturas controladas. Tom sugirió examinar la cara de roca en busca de fisuras naturales que pudieran servir como canales de ventilación.
Ellos discutieron el anclaje estructural. Taladrar en piedra caliza era posible, pero intensivo en mano de obra. Se requerían cinceles de hierro y paciencia. Cada punto de anclaje tomaría horas en crearse. Tom recomendó crear agujeros profundos de al menos 8 pulgadas y usar pasadores de hierro fijados en mortero. Los pasadores unirían la madera a la piedra, creando puntos de conexión rígidos que no podrían moverse ni separarse. Tom advirtió sobre un desafío final, el aislamiento social. El asentamiento había juzgado el proyecto de Matías como una locura. Incluso si la cabaña tenía un éxito brillante, la gente tardaría en reconocer que estaban equivocados. Matías podría pasar años siendo considerado extraño antes de que alguien reconociera su innovación como legítima. Matías aceptó esa realidad. Él le hizo a Tom una pregunta directa, basada en todo lo que Tom sabía sobre minería, geología y construcción. ¿Funcionaría esta cabaña? ¿Mantendría temperaturas estables en frío extremo? Tom consideró la pregunta seriamente antes de responder. Sí, la física era innegable. Una estructura construida en esta alcoba de piedra caliza, adecuadamente ventilada y con gestión de humedad, superaría a cualquier cabaña de madera en el asentamiento. Requeriría menos leña, mantendría temperaturas más estables y proporcionaría una protección superior contra los elementos. El diseño era revolucionario precisamente porque abandonaba suposiciones que todos los demás aceptaban sin cuestionar. Matías comenzó la construcción el primer día de junio de 1855. Él trasladó sus suministros al sitio de piedra caliza, herramientas, lona para refugio temporal, provisiones de alimentos y materiales que había comprado en el asentamiento. Los cinceles de hierro le costaron casi el valor de un mes de salarios ahorrados. El mazo era suyo, traído al oeste desde Pensilvania. Él compró 20 pasadores de hierro al herrero, cada uno de un pie de largo y media pulgada de grosor, forjados específicamente para su proyecto. La primera tarea fue perforar puntos de anclaje en la piedra caliza. Esto era la base de todo. Sin una sujeción segura a la roca, toda la estructura fallaría. Matías marcó los lugares donde necesitaba anclajes, 8 puntos a lo largo de la pared trasera, donde los extremos de los troncos se encontrarían con la piedra. 6 puntos en la pared del lado izquierdo, donde el contorno natural de la alcoba requería apoyo adicional. Cada marca representaba horas de trabajo brutal por delante. Él comenzó con el primer punto de anclaje al amanecer. El proceso fue directo pero agotador. Sostener el cincel de hierro contra la piedra caliza en el lugar marcado. Golpearlo con el mazo. Las astillas de roca saldrían volando. Golpear una y otra vez. Después de 50 golpes, él había creado una depresión superficial, quizás de media pulgada de profundidad. Después de 200 golpes, el agujero alcanzó 2 pulgadas. Después de 500 golpes, sus brazos ardían de fatiga, y el agujero tenía 4 pulgadas de profundidad. Él necesitaba 8 pulgadas de profundidad para un anclaje seguro. Eso requería aproximadamente 1000 golpes por agujero. 14 agujeros en total significaban 14,000 golpes de martillo. Matías trabajó durante la mañana, tomando descansos cuando sus manos se acalambraban o su visión se nublaba por el esfuerzo. Para el mediodía, él había completado un agujero a la profundidad total. 13 quedaban. El trabajo desarrolló su propio ritmo durante los días siguientes: despertar al amanecer, comer desayuno frío, comenzar a martillar. El sonido resonaba en la cara de roca, agudos anillos metálicos seguidos por el impacto más sordo del hierro contra la piedra. Sus manos desarrollaron callos, luego ampollas debajo de los callos. Sus hombros dolían constantemente, pero los agujeros se hacían más profundos. Él completó el segundo agujero el día 3
el tercer y cuarto agujeros los días 5 y 7. Él estaba aprendiendo eficiencia, angulando el cincel para maximizar la eliminación de roca, reconociendo cuándo cambiar a un cincel fresco a medida que el filo de trabajo se embotaba, entendiendo cómo la piedra caliza se fracturaba a lo largo de su estructura en capas. Para la segunda semana, él podía completar un agujero en un solo día largo de trabajo. Tom Bridgewater visitó el día 12. Él inspeccionó los agujeros de anclaje completados, midiendo la profundidad con un palo marcado, probando las paredes para la suavidad. Él asintió con aprobación. Los agujeros tenían el tamaño y la posición adecuados. Matías estaba haciendo el trabajo correctamente, aunque lentamente. Tom ofreció ayuda, pero Matías la rechazó. Este era su proyecto, su solución, su redención. Para finales de junio, todos los 14 agujeros de anclaje estaban completos. Las manos de Matías estaban cicatrizadas y permanentemente ásperas. Él había perdido peso por las exigencias físicas, pero tenía puntos de cimentación perforados en piedra caliza sólida, anclajes que sostendrían su estructura contra cualquier fuerza que la naturaleza pudiera aplicar. La parte más difícil había terminado. Ahora podía construir. Con los puntos de anclaje completos, Matías comenzó a diseñar la estructura real de la cabaña. Esto no era construcción estándar. Él no podía simplemente seguir métodos convencionales. La integración de madera y piedra requería una planificación cuidadosa para abordar desafíos que las cabañas tradicionales nunca enfrentaron. Él pasó 3 días dibujando planos en su cuaderno, calculando dimensiones y resolviendo problemas antes de cortar un solo tronco. La cabaña tendría 12 pies de ancho y 14 pies de profundidad. La alcoba de piedra caliza proporcionaba la pared trasera y aproximadamente 8 pies de la pared del lado izquierdo. Matías necesitaba construir solo la pared frontal, la pared del lado derecho y 6 pies del lado izquierdo donde la roca no se extendía. El techo se extendería desde la pared frontal hacia atrás hasta donde se encontraba con el saliente de piedra caliza, creando una transición sin interrupciones entre la construcción humana y el refugio natural. El elemento de diseño crítico era el hueco de 6 pulgadas que Tom había recomendado. Matías planeó construir sus paredes de troncos a 6 pulgadas de distancia de la cara de roca, donde quiera que corrieran paralelas a la piedra. Esto creaba un canal de aire que evitaría la acumulación de humedad y permitiría que la piedra caliza irradiara calor hacia el espacio habitable sin contacto directo de madera con roca. El hueco requería una ingeniería cuidadosa. Él necesitaba anclar troncos a la piedra mientras mantenía la separación. Su solución usó los pasadores de hierro como anclajes de separación. Cada pasador se fijaría en mortero dentro de los agujeros perforados, extendiéndose 6 pulgadas hacia afuera de la cara de roca. Los extremos de los troncos se muescarían para aceptar los pasadores, creando una sujeción segura mientras se mantenía el hueco necesario. El arriostramiento cruzado entre las paredes autoportantes y las secciones con pasadores proporcionaría estabilidad adicional. La ventilación presentó el siguiente desafío. Matías descubrió una fisura natural en la piedra caliza que se extendía hacia arriba a través del saliente. Era estrecha, de solo 4 pulgadas de ancho, pero creaba un efecto de chimenea natural. Él podía construir su chimenea contra la cara de roca directamente debajo de esta fisura, permitiendo que el humo saliera por el canal natural. Esto eliminaba la necesidad de construir una chimenea separada y aprovechaba la excelente corriente de aire que las formaciones geológicas creaban naturalmente. La puerta miraría al sureste, posicionada para capturar el sol de la mañana.
Esta orientación permitiría que la luz solar penetrara profundamente en la cabaña durante los meses de invierno, cuando el ángulo del sol era bajo. El calor de la luz solar directa sería absorbido por la pared trasera de piedra caliza, añadiendo al efecto de masa térmica. En verano, cuando el sol se elevaba más, el saliente sombrearía la entrada, evitando la acumulación excesiva de calor. Para la ventana, Matías planeó una sola abertura en la pared frontal, posicionada lo suficientemente alta para prevenir corrientes directas, pero lo suficientemente baja para proporcionar luz útil. Él usaría vidrio real si podía permitírselo, o lona aceitada estirada sobre un marco si era necesario. La ventana tendría contraventanas interiores, paneles de madera gruesos que podían sellar completamente la abertura durante el frío extremo. El diseño del techo requirió el pensamiento más cuidadoso. Necesitaba hacer la transición desde la sección frontal, construida hacia atrás, hasta donde se encontraba con el saliente de piedra caliza. Matías planeó una pendiente suave usando postes colocados desde la pared frontal hasta la roca, cubiertos con tablas partidas, luego corteza, luego césped. Las múltiples capas proporcionarían aislamiento e impermeabilización. Donde el techo se encontraba con el saliente, él crearía un ligero solapamiento, permitiendo que cualquier agua que corriera por la cara de roca pasara por encima del techo en lugar de filtrarse por debajo. Matías comenzó a cortar troncos a principios de julio. Él trabajó solo, talando pinos que había seleccionado por su rectitud y diámetro uniforme. Cada árbol requería una hora para derribar, desramar y seccionar en longitudes de 12 pies. Él necesitaba aproximadamente 30 troncos para las paredes que estaba construyendo. La pared frontal tendría 8 troncos de altura, la pared del lado derecho 8 troncos de altura, y la pared parcial izquierda requería menos porque la roca proporcionaba gran parte de ese lado. Él arrastró los troncos al sitio usando un caballo que le pidió prestado a Tom Bridgewater. El viejo minero no pidió pago, simplemente le dijo a Matías que devolviera el animal cuando terminara la construcción. Fue una amabilidad tranquila que Matías apreció más de lo que lo habría sido una asistencia elaborada. Él trabajó sin necesidad de explicarse o justificar sus métodos. La preparación de los troncos consumió 2 semanas. Cada tronco necesitaba ser descortezado para prevenir daños por insectos y podredumbre. Matías usó una garlopa, quitando la corteza en largas y rizadas láminas que apiló afuera de la alcoba. La madera expuesta debajo era pálida y lisa, oliendo a resina de pino. Él dio forma a los extremos de los troncos que contactarían los pasadores de hierro, cortando muescas que se deslizarían sobre los anclajes sobresalientes. Este trabajo requería precisión. Muescas demasiado grandes crearían huecos, demasiado pequeñas impedirían un asiento adecuado. Él mezcló mortero usando arcilla de la orilla del arroyo, arena y cal que compró en el asentamiento. La mezcla tenía que ser lo suficientemente espesa para sujetar el pasador de hierro de forma segura, pero no tan espesa que se agrietara al secarse. Él llenó cada agujero perforado hasta la mitad con mortero, presionó un pasador de hierro en su lugar, luego añadió más mortero a su alrededor. Los pasadores necesitaron 3 días para fraguar antes de que pudiera colocar los troncos. Mientras el mortero curaba, Matías preparó la cimentación para sus paredes autoportantes. Él cavó una zanja poco profunda y la llenó con rocas, creando una base nivelada. Esto evitaría que los troncos se asentaran directamente en la tierra, donde la humedad causaría podredumbre. La cimentación era simple pero esencial. Incluso una estructura parcialmente sostenida por roca sólida necesitaba un apoyo de base adecuado donde se sostenía libremente. El primer tronco de pared se levantó el 23 de julio.
Matías levantó el tronco preparado, alineó las muescas con los pasadores de hierro sobresalientes y lo deslizó en su lugar. El ajuste fue apretado. Él tuvo que golpear el tronco con un mazo para asentarlo completamente. Pero cuando está posicionado, el tronco estaba absolutamente seguro. Él podía empujarlo con toda su fuerza y no se movía. El sistema de pasador y muesca estaba funcionando exactamente como fue diseñado. Él construyó lentamente, añadiendo 1 o 2 troncos por día. Cada tronco requería un ajuste cuidadoso, y él selló los huecos con la mezcla de arcilla a medida que avanzaba. Las paredes se elevaron gradualmente, 2 pies de altura a principios de agosto, 4 pies a mediados de agosto. La estructura comenzó a tomar una forma reconocible. Desde la distancia, alguien mirando vería un extraño híbrido, paredes de madera emergiendo de roca sólida, como si la piedra estuviera dando a luz una cabaña. Para mediados de agosto, la estructura básica de la cabaña era lo suficientemente visible como para que los colonos curiosos comenzaran a salir a caballo para ver el progreso de Matías. Venían en pequeños grupos, William Thornton y Samuel Garrett. Una tarde, varias familias con niños un domingo. El pastor Vogel con 2 ancianos de la iglesia un jueves por la mañana. Mantenían una distancia educada, observando desde 30 yardas de distancia, hablando en voces que se escuchaban claramente donde Matías trabajaba. Los comentarios seguían patrones predecibles, observaciones sobre lo extraña que se veía la estructura, medio emergiendo de la roca, como algo antinatural. Preguntas sobre si el saliente podría colapsar durante fuertes nevadas. Especulaciones sobre humedad, oscuridad y el inevitable fracaso de un diseño tan poco convencional. El tono rara vez era abiertamente cruel, pero el mensaje subyacente era consistente. Matías estaba desperdiciando tiempo y esfuerzo en un proyecto insensato. William Thornton comenzó a llamarla la cueva en las conversaciones del asentamiento. El nombre se extendió rápidamente, siempre pronunciado con un ligero énfasis que dejaba claro que el término era burlón en lugar de descriptivo. Los niños adoptaron la frase de sus padres. En pocas semanas, los niños del asentamiento se retaban a acercarse a la casa del hombre de las cavernas loco y huir antes de ser vistos. Matías se escuchó a sí mismo disgustado en la tienda general del asentamiento cuando fue a comprar clavos. 2 mujeres que no conocía bien hablaban cerca de la sección de telas, sin darse cuenta de que él había entrado. Una mencionó al pobre Matías Keller, que había perdido a su familia y ahora su razón. La otra estuvo de acuerdo en que era trágico cómo el dolor podía quebrar la mente de un hombre. Hablaron con genuina simpatía, lo que de alguna manera lo hizo peor que la burla directa. Le tenían lástima. Samuel Garrett dio a conocer su opinión más directamente. Él se detuvo en el sitio de construcción a finales de agosto, ostensiblemente para ver el progreso, pero en realidad para entregar una evaluación profesional. Él examinó las conexiones de tronco a roca, el hueco de 6 pulgadas detrás de las paredes, el diseño de ventilación usando la fisura natural. Su conclusión fue entregada con la certeza de un experto. La estructura fallaría, la humedad se acumularía en el hueco y pudriría los troncos desde atrás. La roca lloraría agua constantemente. La chimenea natural no tiraría correctamente. Todo sería inhabitable en un año. El pastor Vogel predicó un sermón a principios de septiembre sobre la importancia de construir a la luz de Dios en lugar de esconderse en la oscuridad. Él nunca mencionó a Matías por su nombre, pero todos entendieron la referencia. El sermón citó las escrituras sobre hombres sabios construyendo casas sobre roca y hombres necios construyendo sobre arena. Aunque el pastor interpretó roca como suelo sólido, no paredes de piedra reales,
El mensaje era claro. Los cristianos apropiados construían casas apropiadas. Matías dejó de asistir a cualquier reunión del asentamiento. Él hizo viajes de suministro rápidamente, hablando solo cuando era necesario para las compras, luego regresando inmediatamente a su trabajo. El aislamiento fue deliberado. Él no tenía nada que demostrar a personas que ya habían juzgado su proyecto como un fracaso. Sus opiniones eran irrelevantes. La física de la masa térmica no le importaba el consenso de la comunidad. Él trabajó durante finales del verano y la cabaña tomó su forma final. Una pequeña estructura abrazada por piedra caliza, extraña y solitaria, exactamente como él quería que fuera. El 28 de septiembre, Matías completó el último elemento de construcción esencial, la puerta. Él la había construido con tablas gruesas de pino unidas con tacos de madera y reforzadas con escuadras de hierro compradas al herrero. La puerta era pesada, sólida, diseñada para sellar herméticamente contra el marco que había encajado en la pared frontal. Las bisagras interiores hechas de cuero y hierro permitían que se abriera suavemente. Una barra de madera en el interior proporcionaba seguridad. Con la puerta colgada y las contraventanas instaladas, la cabaña era resistente a la intemperie. El techo se había completado 2 semanas antes. Tablas partidas sobre postes cubiertas con corteza de abedul superpuesta, luego una capa de césped que ya estaba brotando. El interior era tosco pero funcional. Matías había construido una plataforma para dormir contra la pared derecha, una pequeña mesa y estantes para suministros. La chimenea estaba contra la pared trasera de piedra caliza, posicionada directamente debajo de la fisura natural que servía como chimenea. Él eligió finales de septiembre para el primer fuego porque las temperaturas vespertinas habían bajado lo suficiente como para hacer necesaria la calefacción, pero no eran tan frías que un experimento fallido sería peligroso. Él quería probar el sistema bajo condiciones moderadas antes de que llegara el invierno. Si existían problemas, él necesitaba tiempo para resolverlos. Al anochecer, Matías dispuso la yesca en la chimenea, agujas de pino secas, pequeñas ramitas, tiras de corteza de abedul. Él golpeó su pedernal y acero, alimentó la chispa hasta convertirla en llama y añadió piezas de madera progresivamente más grandes. En 15 minutos tenía un fuego modesto ardiendo constantemente. El humo subió por la fisura natural de la chimenea exactamente como había esperado. La corriente de aire era excelente. No hubo humo que retrocediera hacia la cabaña. Él se sentó en su plataforma para dormir y monitoreó la temperatura usando el termómetro de Lord Stern, que había pedido prestado de nuevo. La temperatura exterior, al ponerse el sol, era de 48 °C. Dentro de la cabaña con el fuego ardiendo, la temperatura subió rápidamente. 55 °C después de 20 minutos. 60 °C después de 40 minutos. 65 °C después de 1 hora. El aire se sentía cómodo, cálido, sin ser sofocante. Pero la verdadera prueba era la piedra caliza. Matías presionó su palma contra la cara de roca cerca de la chimenea. Después de 30 minutos de fuego, la piedra se sentía tibia al tacto. Después de 1 hora, estaba distintamente caliente. La masa térmica estaba absorbiendo calor exactamente como Tom Bridgewater había explicado que lo haría. La roca estaba almacenando energía que liberaría lentamente durante muchas horas. Él dejó que el fuego ardiera durante 2 horas, manteniéndolo moderado, no llamas rugientes, solo calor constante. Luego lo extinguió completamente, esparciendo las brasas y cerrando la compuerta que había construido en la abertura de la chimenea. Él quería ver cuánto tiempo la cabaña mantendría la temperatura sin ninguna fuente de calor activa.
Los resultados superaron incluso sus proyecciones optimistas. 1 hora después de extinguir el fuego, la temperatura interior había bajado solo 2 degrees a 63. 2 horas después, era 61. 3 horas después, todavía 59. La piedra caliza estaba irradiando el calor almacenado constantemente. A medianoche, 4 horas después de que el fuego se apagara, la cabaña permanecía a 57 grados, mientras que afuera, la temperatura había bajado a 42. Durante octubre y noviembre, Matías realizó experimentos sistemáticos para comprender exactamente cómo se desempeñaba su cabaña bajo diversas condiciones. Él mantuvo registros detallados en su cuaderno: temperatura exterior, temperatura interior, duración del fuego, consumo de madera y observaciones subjetivas de confort. Los datos se acumularon en un patrón innegable. Su estructura híbrida superó a la construcción tradicional por márgenes enormes. En una típica mañana de octubre, la temperatura exterior sería de 38 a 40 grados. Dentro de la cabaña, antes de encender cualquier fuego, la temperatura sería de 54 a 56 grados, el efecto de línea base de la piedra caliza. Un fuego pequeño ardiendo durante 90 minutos elevaría la temperatura interior a 68 grados. Ese fuego consumía aproximadamente 3 troncos. En una cabaña tradicional, mantener 68 grados durante la misma duración requeriría de 4 a 5 troncos y una quema continua. El efecto de masa térmica se hizo más pronunciado a medida que el clima se enfriaba. A mediados de noviembre, las temperaturas exteriores cayeron a 25 grados durante la noche. El interior de la cabaña nunca bajó de 52 grados, incluso sin fuego. La cara de roca, calentada por el fuego de la noche anterior y conectada a la temperatura estable del suelo, mantenía su calor de línea base. Matías podía despertarse por la mañana, encender un fuego y tener un calor confortable en 30 minutos. Él comparó su consumo de leña con lo que recordaba de su cabaña anterior. El invierno pasado había quemado de 6 a 8 troncos por día solo para mantener temperaturas marginalmente tolerables. En su cabaña integrada en la cueva, quemaba 4 troncos por día y mantenía condiciones genuinamente cómodas. La reducción fue aproximadamente del 40% en el uso de madera, logrando resultados superiores. El hueco de 6 pulgadas detrás de sus paredes funcionaba perfectamente. Él lo revisaba regularmente en busca de acumulación de humedad y no encontró ninguna. El aire circulaba naturalmente. El aire caliente subía de la chimenea. El aire más fresco descendía, creando una convección suave que mantenía todo seco. La cara de piedra caliza no mostraba humedad problemática. Ocasionalmente veía una ligera humedad durante cambios rápidos de temperatura, pero se evaporaba rápidamente y nunca se acumulaba lo suficiente como para amenazar la madera. La chimenea natural funcionó impecablemente. La fisura de piedra caliza creaba una corriente tan excelente que el humo nunca permanecía en la cabaña. En días ventosos, cuando las chimeneas tradicionales a menudo tenían problemas de tiro descendente, ventilaba perfectamente. La formación geológica estaba haciendo exactamente lo que miles de años de erosión habían optimizado para hacer: mover el aire eficientemente desde el nivel del suelo a la atmósfera superior. Matías comenzó a invitar a Tom Bridgewater para que presenciara los resultados. El viejo minero vino varias veces, trayendo su propio termómetro para verificar las mediciones. Tom registró datos independientemente y llegó a las mismas conclusiones. La cabaña mantenía temperaturas interiores de 15 a 20 grados por encima de las temperaturas exteriores sin fuego
y lograba un calor confortable con una entrada mínima de combustible. La física que habían discutido en mayo estaba demostrando ser absolutamente correcta en la aplicación práctica. Para finales de noviembre, Matías confiaba en que su cabaña manejaría lo que el invierno trajera. Él había almacenado leña, no la pila masiva que requerían las cabañas tradicionales, sino suficiente para su sistema eficiente. Tenía suministros de alimentos, ropa de invierno y herramientas. Más importante aún, tenía un refugio que funcionaba con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. A medida que se acercaba el primer frío serio, él estaba listo. Diciembre comenzó con temperaturas que se sentían normales para el territorio de Dakota. Frío pero manejable, oscilando entre 15 y 25 grados durante las horas del día, bajando a cero o ligeramente por debajo por la noche. Matías mantuvo su rutina cómoda, un fuego por la tarde, otro pequeño por la mañana, y la piedra caliza haciendo la mayor parte del trabajo térmico. Él usó de 3 a 4 troncos diarios y nunca sintió frío. El asentamiento a 2 millas de distancia operaba de manera diferente. El humo se elevaba de cada chimenea constantemente. Las familias quemaban madera desde el amanecer hasta altas horas de la noche, luchando por mantener temperaturas tolerables. Matías ocasionalmente veía gente transportando madera en trineos, reponiendo suministros agotados. Él reconoció el patrón de sus propios inviernos anteriores, la ansiedad constante sobre si los suministros durarían hasta la primavera. El 18 de diciembre, el clima cambió. Un frente se movió desde el noroeste, trayendo el tipo de frío que había matado a Enna y Hans. La temperatura bajó 23 grados durante la noche. Por la mañana del 19 era 15. Por la tarde, 22. Por el amanecer siguiente, 30. El frío se instaló y se quedó. Una presencia opresiva que hacía la respiración dolorosa y la piel expuesta peligrosa. Matías observó las lecturas de su termómetro con interés científico en lugar de miedo. Afuera 33 grados, dentro de su cabaña sin fuego. 53 carno. Él encendió su fuego matutino, quemó 4 troncos durante 2 horas y la temperatura interior alcanzó 67 grados. Él extinguió el fuego y siguió su día, leyendo, reparando equipo, preparando comida. Por la tarde, la temperatura había bajado a 58. Él encendió otro fuego, calentó el espacio de nuevo a 66 y durmió cómodamente bajo 2 mantas. Su consumo de madera permaneció inalterado a pesar del frío extremo, 4 troncos por día. La piedra caliza estaba funcionando exactamente como la física de masa térmica predijo, absorbiendo calor de sus fuegos e irradiándolo constantemente, sin importar cuán frío se volviera el aire exterior. A la roca no le importaban los 30. Su masa y conexión a tierra mantenían un calor base que requería solo una modesta suplementación. El frío se intensificó durante la semana. 35 el 21 de diciembre, 40 el 24 de diciembre. Matías celebró la Navidad solo en su cabaña de 65 grados, comiendo estofado de venado y leyendo a la luz del fuego. Él pensó brevemente en asistir a los servicios de Navidad del asentamiento, pero decidió no hacerlo. Caminar 2 millas con 40 de frío parecía innecesariamente peligroso. Enero no trajo alivio. La temperatura se mantuvo por debajo de 0 continuamente. La mayoría de los días vieron 20 a 30. Varias noches bajaron a 45. Este fue el período sostenido más frío que cualquiera en el asentamiento podía recordar. Los viejos lo compararon con el invierno de 1836, el año en que el río Mississippi se congeló lo suficiente como para cruzarlo en carretas. En el asentamiento, la crisis se estaba gestando.
Las familias estaban agotando los suministros de leña de invierno a ritmos catastróficos. La familia Garrett había agotado su pila principal para el 10 de enero y comenzó a quemar rieles de cerca. William Thornton estaba usando reservas que había destinado para durar hasta febrero. Varias familias ya habían quemado muebles, mesas, sillas, cualquier cosa combustible. Los niños dormían con abrigos y mitones. Las lesiones por congelación se volvieron comunes. Matías permaneció cómodo en su cabaña integrada en la cueva, usando los mismos 4 troncos diarios, sin darse cuenta de que su innovación estaba a punto de convertirse en un refugio para vecinos desesperados. Para finales de enero, el asentamiento se enfrentaba a una genuina crisis de supervivencia. 3 semanas consecutivas de temperaturas por debajo de +20 habían agotado los suministros de madera que se suponía que durarían hasta abril. Las familias habían planeado para un invierno frío, pero no para estas condiciones árticas sostenidas que hacían de cada cabaña un refugio apenas funcional, consumiendo combustible a ritmos insostenibles. La situación de la familia Garrett se volvió crítica primero. Samuel había cortado y apilado 8 cuerdas de leña el otoño anterior, confiado en que era suficiente. Para el 20 de enero, 6 cuerdas se habían ido. Sus cálculos mostraban que el suministro restante duraría quizás 3 semanas más si el frío continuaba. Después de eso no tendrían nada que quemar, excepto elementos estructurales de su propia cabaña. Su esposa Sarah sugirió que la familia se mudara con otro hogar para consolidar la calefacción, pero cada familia enfrentaba escaseces similares. William Thornton, quien había burlado a Matías más vocalmente, estaba mejorando ligeramente, solo porque su cabaña era más nueva y mejor construida. Pero incluso él estaba quemando 5 veces su consumo de combustible esperado. Su pila de leña, que debería haber durado hasta marzo, estaría agotada a principios de febrero. Él pasó cada hora de luz del día cortando madera adicional, transportando árboles muertos desde lugares cada vez más distantes, tratando desesperadamente de adelantarse al consumo. Se formó hielo en las paredes interiores en la mayoría de las cabañas. Las familias se despertaban para encontrar sus cubos de agua congelados sólidos a pesar de estar cerca de las chimeneas. La condensación de la respiración se congelaba en las paredes de la cabaña durante la noche, creando capas de escarcha que no se derretían, incluso con fuegos encendidos. Los niños desarrollaron toses persistentes por respirar aire tan frío que irritaba los pulmones. Varios residentes ancianos mostraron signos de hipotermia, incluso sentados cerca de los fuegos. La anciana madre del pastor Bogle, que vivía con él y su familia, se puso gravemente enferma. La mujer de 82 años no podía mantener el calor corporal a pesar de estar envuelta en cada manta que poseía la casa y posicionada directamente al lado de la chimenea. Sus manos y pies estaban constantemente entumecidos. Ella dejó de comer, careciendo de energía para masticar. El pastor estaba aterrorizado de que ella no sobreviviría otra semana de este frío. La conservación de alimentos, irónicamente, se hizo más fácil. Cualquier cosa que se dejaba afuera se congelaba sólida en minutos, pero cocinar se volvió problemático. Los fuegos necesitaban ser mantenidos constantemente solo para calentar, dejando poco combustible para cocinar. Las familias comían comidas frías o alimentos apenas calentados, conservando cada trozo de madera para el mantenimiento de la temperatura en lugar de la preparación de alimentos. La estructura social del asentamiento comenzó a mostrar tensión. Las familias que tenían excedente de madera eran abordadas por aquellas que se estaban quedando sin ella. Algunas compartían generosamente, otras se negaban protegiendo sus propias reservas.
Estallaron discusiones sobre herramientas prestadas no devueltas, sobre deudas anteriores, sobre viejas quejas repentinamente apremiantes por circunstancias que amenazaban la vida. La crisis reveló tanto lo mejor como lo peor de la dinámica de la comunidad fronteriza. Los niños dejaron de jugar afuera. El frío era demasiado peligroso para la actividad sin supervisión que normalmente los ocupaba. Confinados en el interior en cabañas gélidas, se volvieron irritables e inquietos. Los padres, agotados por el constante acarreo de leña y el mantenimiento del fuego, tenían poca paciencia. Los hogares que normalmente funcionaban bien se convirtieron en vasijas de presión, de estrés y miedo. A través de todo esto, viajeros ocasionales que pasaban traían noticias. El frío se extendía por todo el territorio del norte. No era clima localizado, sino un fenómeno regional. No vendría alivio pronto. Todos simplemente tenían que soportar hasta que el frío se rompiera, sin importar cuánto tiempo tomara. Para el asentamiento, eso significaba enfrentar la realidad de que algunos podrían no sobrevivir. El 4 de febrero comenzó con una temperatura de 38 grados. Para el mediodía había bajado aún más a 40. Para la tarde, 42. Esta fue la lectura más fría que nadie había registrado. El hogar de Thornton estaba quemando su última madera almacenada. William había estado cortando troncos frescos diariamente, pero la madera verde congelada proporcionaba un calor mínimo. Su cabaña, a pesar de estar bien construida, no podía mantener una temperatura tolerable. Margaret Thornton se sentó cerca de la chimenea, envuelta en mantas, temblando incontrolablemente. Sus 3 hijos se acurrucaron juntos en la plataforma para dormir, el aliento visible en el aire a pesar de que el fuego ardía a 5 pies de distancia. William seguía añadiendo madera, pero el frío parecía derramarse por las paredes más rápido de lo que las llamas podían generar calor. El hielo cubrió las paredes interiores en láminas cristalinas. Alrededor de las 9 de la noche, Margaret le dijo a William que no sentía los dedos de las manos ni de los pies. Él le frotó las manos vigorosamente, tratando de restaurar la circulación, pero permanecieron blancas y entumecidas. Ella mostraba signos de hipotermia grave, confusión, habla arrastrada, fatiga extrema. William tomó una decisión que el orgullo habría impedido semanas antes. Él le dijo a Margaret que se pusiera cada pieza de ropa que poseía. Iban a la cabaña de Matthias Keller. La caminata era brutalmente peligrosa. 2 millas y 42 de lloré a través de la nieve en la oscuridad. William medio cargó a su esposa, que apenas podía caminar. Cada respiración les quemaba los pulmones. La piel expuesta de sus caras se entumeció en minutos. William, orientado por la silueta del acantilado de piedra caliza contra las estrellas, se dirigía hacia la formación geológica que todos habían burlado. Llegaron a la cabaña de Matthias cerca de las 11 de la noche. William golpeó la puerta, demasiado frío para preocuparse por la cortesía o las horas de visita apropiadas. Matthias abrió inmediatamente y el aire cálido se derramó. Calor real. No el calor marginal de una cabaña en apuros, sino una temperatura genuinamente cómoda. Margaret casi se derrumba al cruzar el umbral. Matthias no hizo preguntas. Él ayudó a Margaret a la plataforma para dormir más cercana a la chimenea, le apiló mantas encima y le dio caldo caliente que tenía hirviendo a fuego lento. William se paró cerca del fuego, aturdido por la diferencia de temperatura. Él había esperado que la cabaña cueva fuera ligeramente más cálida que la suya. Él no había esperado esto. 63 de Queenie, lo suficientemente cómoda como para quitarse el abrigo, una temperatura que su cabaña no podía alcanzar, incluso quemando madera continuamente.
El temblor de Margaret disminuyó gradualmente. El color regresó a sus manos y cara. Después de 30 minutos, podía hablar normalmente. Después de una hora, estaba pidiendo comida. La hipotermia se estaba revirtiendo rápidamente en el calor estable. William vio a su esposa recuperarse y sintió algo complejo: gratitud, vergüenza y la incómoda comprensión de que se había equivocado catastróficamente sobre el proyecto de Matías. Matías ofreció su plataforma para dormir. Él dormiría en el suelo. William protestó débilmente, pero Matías insistió. Margaret necesitaba descanso y calor. Podrían regresar a casa por la mañana cuando la luz del día hiciera el viaje más seguro. William aceptó y se acomodaron para pasar la noche. La cabaña permaneció cómoda sin fuego adicional. La piedra caliza irradiaba calor almacenado constantemente. Por la mañana la temperatura exterior seguía siendo de 37, pero dentro de la cabaña integrada en la cueva de Matías era de 56 grados antes de encender el fuego de la mañana. La noticia de la recuperación de Margaret Thornton se extendió por el asentamiento en cuestión de horas. William regresó a casa después del amanecer y por la tarde Samuel Garrett apareció en la puerta de Matías. Su hija menor Clara mostraba signos de congelación en los dedos de los pies. ¿Podría traerla para que se quedara en la cabaña cálida por unas horas? Matías accedió inmediatamente. Clara llegó con su padre esa tarde. La niña de 8 años se sentó cerca de la chimenea de Matías y en 2 horas la sensación regresó a sus pies. Samuel observó la lectura del termómetro de 64 grados y lo comparó mentalmente con su propia cabaña, donde las temperaturas apenas alcanzaban los 45, a pesar de los fuegos constantes. Él le hizo preguntas técnicas a Matías. ¿Cuánta madera por día? 4 troncos. ¿Cómo retenía el calor la roca? Masa térmica. ¿Por qué la humedad no pudría los troncos? Hueco de aire y circulación. Durante la siguiente semana, la cabaña de Matías se convirtió en un refugio no oficial. El pastor Bogle trajo a su anciana madre durante 3 tardes. La mujer, que apenas estaba consciente en la gélida cabaña del pastor, revivió en el calor constante. Se sentó envuelta en mantas, bebiendo té caliente, hablando coherentemente por primera vez en semanas. El pastor preguntó si podía quedarse a pasar la noche. Matías despejó espacio. Los hijos de Garrett vinieron después, los 3, por 2 noches, mientras Samuel desesperadamente partía madera congelada. Durmieron en el suelo cerca de la pared de piedra caliza que irradiaba un calor suave durante la noche. Se despertaron calientes, comieron un desayuno caliente y jugaron tranquilamente mientras Matías seguía sus rutinas. Cuando regresaron a casa, Sarah Garrett envió venado en conserva y pan de maíz como pago. Matías aceptó con gracia. Otras familias se acercaron tentativamente. ¿Podría su padre anciano descansar en calor por una tarde? ¿Podría su hijo menor, que no paraba de toser, pasar una noche donde respirar no fuera doloroso? Matías acomodó a todos los que pudo. Su pequeña cabaña se convirtió en un refugio rotatorio para los más vulnerables del asentamiento: ancianos, niños, enfermos y aquellos más afectados por el frío sostenido. La dinámica social cambió dramáticamente. Personas que lo habían burlado meses antes ahora aparecían en su puerta pidiendo favores. Matías no mostró resentimiento. Él nunca mencionó sus críticas anteriores ni exigió disculpas. Él simplemente abrió su puerta, compartió su calor y no pidió nada a cambio excepto que la gente respetara su espacio y rutinas. El frío finalmente cesó a mediados de febrero. La temperatura subió a 10, luego a 0, luego a unos notables 20 grados para el 18 de febrero. La crisis pasó.
Las familias que se habían refugiado en la cabaña de Matías regresaron a sus propios hogares. Los suministros de madera, aunque agotados, durarían hasta la primavera, ahora que el frío extremo había terminado. Pero algo fundamental había cambiado. Matías ya no era el excéntrico del asentamiento. Era el hombre cuya extraña cabaña había salvado vidas. Los padres cuyos hijos se habían recuperado de hipotermia en su calor no podían desestimar su innovación. Samuel Garrett, quien había predicho el fracaso estructural, había presenciado el éxito de la ingeniería. Incluso William Thornton, quien lo había llamado hombre de las cavernas, había llevado a su esposa hipotérmica a esa cueva para rescatarla. Nadie se disculpó directamente. La cultura fronteriza no funcionaba así, pero las actitudes cambiaron de maneras tranquilas y prácticas que importaban más que las palabras. La primavera llegó a finales de marzo. La nieve se derritió, revelando el daño que el invierno había infligido al asentamiento. Varias cabañas mostraban problemas estructurales por el frío sostenido, troncos agrietados, calafateado fallido, techos dañados. Las familias comenzaron las reparaciones, agradecidas de haber sobrevivido al peor invierno que cualquiera recordara. Las pilas de leña que deberían haber durado hasta abril se agotaron en febrero. Todos habían quemado más de lo esperado. Samuel Garrett apareció en la cabaña de Matías una suave mañana de abril. Él vino con sus herramientas de carpintero y una petición específica. Él quería entender los detalles técnicos de la integración en la cueva. ¿Cómo exactamente había Matías anclado los troncos a la piedra caliza? ¿Cuál era la composición de la mezcla de arcilla? ¿Cómo el hueco de aire de 6 pulgadas prevenía problemas de humedad? Samuel tomó notas mientras Matías explicaba, haciendo preguntas de seguimiento con interés profesional. 2 semanas después, Samuel hizo una pregunta diferente. ¿Sabía Matías de otras formaciones de piedra caliza en la región adecuadas para una construcción similar? Samuel tenía un hermano planeando establecerse el próximo año. El hermano estaba interesado en construir inteligentemente en lugar de tradicionalmente. Matías describió 3 ubicaciones que había explorado. Afloramientos rocosos con alcobas naturales que podían integrarse en diseños de cabañas. El enfoque de William Thornton fue más indirecto. Él se detuvo a principios de mayo, ostensiblemente para devolver una herramienta que había tomado prestada antes del invierno. La conversación se mantuvo a nivel superficial durante 15 minutos. El clima, los planes de siembra de primavera, noticias generales del asentamiento. Luego William mencionó que estaba explorando un nuevo sitio para una cabaña. Su cabaña actual tenía demasiados problemas. Él estaba considerando ubicaciones cerca de los acantilados orientales del arroyo, donde las caras de roca ofrecían protección natural contra el viento. ¿Tenía Matías ideas sobre construir cerca de la roca? Matías compartió lo que sabía sin juzgar. William escuchó atentamente, hizo preguntas prácticas sobre el trabajo de cimentación y drenaje, y se fue pensativo. Él nunca dijo, «Tuviste razón», o me equivoqué. Pero pedir consejo fue su propio reconocimiento. El joven Jacob Reinhardt fue el más directo. El joven de 19 años había solicitado tierras de propiedad a 3 millas al norte del asentamiento, cerca de una formación de arenisca. Él le pidió a Matías que visitara el sitio y evaluara si era adecuado para una construcción integrada en cueva. Ellos cabalgaron juntos, examinaron la geología, y Matías explicó lo que funcionaría y lo que no. La arenisca era más blanda que la piedra caliza, más fácil de trabajar, pero menos estable. Jacob necesitaría diferentes técnicas de anclaje. Matías hizo bocetos, explicó principios y ofreció ayuda con la construcción inicial.
El pastor Vogel nunca abordó su sermón anterior sobre la vivienda en cuevas, pero mencionó desde el púlpito a finales de mayo que a veces la sabiduría de Dios aparecía en formas inesperadas. La referencia fue lo suficientemente oblicua como para mantener la dignidad, pero lo suficientemente clara como para que todos entendieran. Su anciana madre, completamente recuperada, asistió a los servicios de nuevo y agradeció públicamente a Matías su hospitalidad durante la crisis. La frase construido en el acantilado entró en el vocabulario del asentamiento como abreviatura de construcción inteligente. Al discutir nuevas cabañas o planes de propiedad, alguien preguntaba si la ubicación tenía características geológicas que pudieran utilizarse. Se volvió aceptable, incluso admirable, construir con roca en lugar de a pesar de ella. Matías observó estos cambios con tranquila satisfacción. Él no había necesitado reivindicación, pero presenciar la adopción práctica de sus técnicas validó algo más profundo que el ego. La buena ingeniería se extendía naturalmente cuando resolvía problemas reales. Durante la década siguiente, se construyeron 7 cabañas más integradas en cuevas en la región. Jacob Reinhardt construyó la primera en 1856 usando la formación de arenisca que Matías le había ayudado a evaluar. La cabaña funcionó bien, aunque no tan eficientemente como la versión de piedra caliza de Matías. La arenisca tenía menor masa térmica, pero aún proporcionaba ventajas significativas sobre la construcción independiente. Samuel Garrett construyó una cabaña para su hermano en 1857, incorporando lecciones aprendidas al estudiar el diseño de Matías. Samuel mejoró el sistema de ventilación y desarrolló un método de anclaje más simple para situaciones donde la piedra caliza era demasiado dura para taladrar fácilmente. Sus innovaciones se compartieron libremente, aumentando el conocimiento colectivo. Para 1860, las cabañas de acantilado eran reconocidas en todo el territorio de Dakota como refugio superior para climas extremos. Las encuestas territoriales comenzaron a notar formaciones geológicas adecuadas para la integración. Los colonos que llegaban del este preguntaban específicamente sobre ubicaciones de afloramientos rocosos. Lo que había sido burlado como una primitiva vivienda en cueva, ahora se entendía como ingeniería avanzada que utilizaba las propiedades térmicas de la tierra en lugar de luchar contra ellas. Matías se volvió a casar en 1859. Emma era una viuda del asentamiento, 10 años más joven, con una disposición práctica que coincidía con la suya. Ella se mudó a la cabaña cueva sin dudarlo, reconociendo inmediatamente lo que Matías había construido. Ellos criaron 2 hijos allí, una hija nacida en 1860, un hijo en 1872. La cabaña que había sido diseñada para la supervivencia solitaria se convirtió en un hogar familiar. Los niños crecieron sin conocer el miedo al frío que había matado a sus hermanastros. El invierno era simplemente una estación, no una amenaza. La cabaña mantenía temperaturas cómodas independientemente de las condiciones exteriores. La leña duraba inviernos enteros con excedente restante. Emma plantó jardines utilizando la exposición al sur y la protección natural contra el viento que proporcionaba el acantilado. Matías continuó refinando su diseño. Él añadió una segunda habitación en 1864, extendiendo la estructura más profundamente en la alcoba. Él mejoró el sistema de chimenea, experimentó con diferentes compuestos para calafatear y desarrolló técnicas para manejar el calor del verano, cuando la masa térmica se convertía en un pasivo en lugar de un activo. Cada modificación fue documentada y compartida con otros que construían estructuras similares. Tom Bridgewater murió en 1868 a los 73 años.
Su funeral fue la primera vez que Atheus había entrado a la iglesia del asentamiento en años. Él dio un breve elogio, recordando al viejo minero que había validado su física y alentado su pensamiento poco convencional. El conocimiento de Tom había hecho todo posible. El frío invierno de 1873 puso a prueba la región de nuevo, no tan severo como 1854, pero aún brutal. Las cabañas de acantilado lo superaron fácilmente mientras las estructuras tradicionales luchaban. El contraste era ahora tan obvio que el asentamiento reconoció colectivamente lo que las familias individuales habían aceptado años antes. Matthias Keller había tenido razón. Matthias murió en 1886 a los 64 años, su salud finalmente fallando después de una vida de dura vida fronteriza. Él fue enterrado en la ladera sobre su cabaña, cerca de donde Anna y Hans habían sido enterrados 31 años antes. Emma y sus hijos continuaron viviendo en la cabaña. La estructura no requirió reparaciones importantes. La piedra caliza era tan sólida como siempre, los troncos aún intactos, la integración tan estable como el día en que fue